Buenas tardes, somos el grupo 12 y nosotros escogimos el tema del conflicto armado dentro del Perú entre 1980 a 1997, centrándonos solo hasta inicios de los 90. Para este trabajo, cada una de nuestras integrantes realizó diferentes entrevistas a personas que experimentaron la época del terrorismo o conflicto armado de primera mano. Nos centramos en dar a conocer sus perspectivas de los entrevistados y en qué medida fueron afectados sus ideologías y cómo vivieron la captura de Abimael Guzmán. El propósito de esto fue comprender la situación política, social y económica que dejó este periodo para los ciudadanos peruanos. Soy Hernán Cornejo, antropólogo de profesión. Cuando inició la guerra tenía aproximadamente 20 años. Y cuando culminó la guerra interna tenía 32 años. Cuando inició la guerra era estudiante en Arequipa y luego intenté trasladarme a la Universidad San Marcos. Y es ahí en donde viví en carne propia la época de la guerra interna y vi de cerca a los cuadros políticos de Sendero Luminoso. Me encuentro con la señora Isabel Galeano Latorre. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Mi nombre es Miguel Chaupis, tengo 55 años. Y durante el tiempo del conflicto armado, yo era un niño y un adolescente, hasta los 23 años en que culminó. Durante ese tiempo yo me encontraba, pues obviamente, estudiando en el colegio y posteriormente me encontré en la universidad. Todo ese tiempo yo he vivido en el distrito de Pueblo Libre, ¿no? De Rocío Béjar. Bueno, en la época de mediados de los 80 y principios de 90, contaba con 14 años de edad, cursaba el tercer año de educación secundaria, hasta los 90, 20, 21 años, ¿no? Aproximadamente. Buenas tardes, les saluda Eduardo García. Actualmente tengo 54 años y en aquel entonces, cuando empezaron a suceder cosas, yo tenía aproximadamente 10 años. En ese entonces yo era pues en el colegio, ¿no? Vivíamos en el sitio de San Juan de Ancho. Yo me llamo la señora Salas. Ya, bueno, esa época tendré pues 25 años. O sea que usted vivió en primera mano la época del terrorismo. Ajá. Los comienzos. Los comienzos. Durante la década de los 80 hasta principios de los 90, la coyuntura nacional estuvo muy marcada por una política violenta y sistemática, principalmente por Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, dos organizaciones terroristas. Estos grupos emplearon la violencia como estrategia para infundir miedo y perturbar la vida cotidiana, afectando directamente el acceso a servicios esenciales. La infraestructura crítica, definida como activos esenciales para las funciones vitales de la sociedad, se volvió un blanco estratégico con actos de sabotaje que buscaban afectar la seguridad nacional y presionar a las autoridades, generando una profunda zozobra y paralización de actividades esenciales. Lo más significativo de esta época no simplemente se limitó a lo que fue la destrucción física, sino también a la destrucción sistémica y el trauma sociopsicológico colectivo que esos atentados provocaban. Estos eventos minaron la confianza que se tenía en la seguridad y la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos. Un ejemplo claro de esta disrupción fue la instrumentalización del sistema educativo por grupos subversivos, que se infiltraron en universidades y escuelas para expandir su ideología y reclutar a jóvenes, lo que llevó al deterioro de la calidad educativa y la estigmatización del magisterio. Este impacto, que abarcó desde la paralización de funciones vitales hasta la afectación del tejido social y la salud mental, redefinió la percepción del riesgo y se evidenció la necesidad de una resiliencia integral en nuestra sociedad peruana. ¿Cuál fue el atentado terrorista que más la marcó? ¿Cuál fue el atentado que le generó mayor impacto? El atentado terrorista que más le marcó. ¿Cuál fue? Iniciamos fue la Fiscalía de la Nación cuando ha habido atentado. Y escapamos de ahí, llegamos sin zapatos, sin nada. O sea, lo que usted me relata es que estuvo cerca del atentado. ¿Usted se encontraba sola? No, con mi hija, chiquita, con 6 años. Yo tenía a mi enamorada y fuimos a un evento cultural a Villa El Salvador. Hubo una reunión de más o menos unas 600 a 800 personas. Había teatro, música, poesía. Y entonces, cuando estuvimos en pleno evento cultural, comenzó a sonar una balacera. Y todo el mundo corría y estaba desesperado porque habían coches bombas, ¿no? Y ya teníamos temor. Y de repente a mi enamorada le cayó una detonación de perdigones. Y le tiró al suelo y habían herido su pierna, su muslo. Y tuvimos que llevarla al hospital. No podían atenderla puesto que no había médicos. Y fue lamentable, fue el hecho más horrible, más doloroso que pude sentir de cerca. La demencia, la ferocidad que hizo Sendero Luminoso con nosotros, con el pueblo indefenso.
Después de este lamentable atentado, los días posteriores, tú te sentiste bastante inseguro al salir de casa, sentías de que podía ocurrir algo similar. Era cotidiano los atentados. La guerra a nosotros nos templó de acero. Los 12 años de guerra nos enseñó a tener coraje, a perder el miedo. Muchas veces en San Marcos y en Arequipa también la policía entraba a la universidad o saliendo de la universidad nos detenían. Entonces el miedo lo habíamos perdido en el trayecto de la guerra. Cuando ocurrió el atentado, yo ya no tenía miedo, solamente quería que ella se recupere lo más pronto posible. Al poco tiempo se recuperó, pero ella optó por irse del país. Y como miles de jóvenes, porque no había esperanza en el país. Y ese es el peor recuerdo que tenemos, ¿no? Algo que me pasó durante la universidad. Estaba en primer año, había ingresado, había elecciones y bueno, los nuevos siempre participábamos en todo. Hubo una reunión del Centro Federado, una reunión de campaña, ¿no? Éramos de un partido. Y durante el tiempo que hubo la reunión, en algún momento irrumpieron, entraron por la puerta violentamente unos jóvenes encapuchados, ¿no? Tenían pasamontaña y que con gritos nos dijeron que la reunión había terminado y que todos teníamos que irnos a un lado de la pared. En ese instante, dos de ellos que estaban al último, pues tenían una especie de un tubo que lo utilizaban como una especie de arma, ¿no? Detonaban una munición. Bueno, en fin. Mientras decían sus arengas, otros se encargaron de pintar el aula que teníamos para la reunión. Una vez terminado eso, nos dijeron que nos diéramos la vuelta y ellos salieron corriendo. Creo que eso fue lo más importante que viví durante mi tiempo. Bueno, atentados terroristas hubieron muchos. En esa época era normal, entre comillas, vamos a decir, que se diesen esto de los atentados, ¿no? Ya sea en edificios importantes, ministerios, en los bancos, ¿no? En diferentes lugares, las comisarías, ¿no? Pero el más importante o el que llamó bastante la atención fue el atentado de Tarata, ¿no? Se vio en los noticieros y se difundió bastante esa noticia. Era bien repetido cómo había sido afectado pues, el edificio, las personas, todo el terror que vivieron en ese momento y se reflejaba pues en la comunidad, en quienes lo veíamos, ¿no? A través de las pantallas, se reflejaba y lo sentíamos junto con ellos toda esa violencia, todo ese terror, ¿no? Otro, cerca de mi localidad, el lugar donde vivo, a una distancia de 4 o 5 cuadras aproximadamente, está la comisaría de Playa Rímac. Muy cerca a la comisaría hay una canchita de fútbol. Me acuerdo que aquella vez ha sonado una pequeña explosión, no fue mucho, no, el estruendo ha sido suave. Entonces, eso hizo que los policías saliesen, ¿no? De sus puestos de la misma comisaría hacia el lugar de donde vino ese sonido, ¿no? De donde vino la explosión, y ellos han corrido hacia la canchita de Playa Rímac. Un momento u oportunidad que han tomado, ¿no? Estas personas para dejar un coche bomba, ¿no? Y explosionar pues la comisaría, ¿no? ¿Sabes si fue Sendero Luminoso o quizá la MRTA? Sí, fue Sendero. Se difundió también, pero en realidad no fue una noticia más, no fue tan relevante, tan importante. Los daños sí, buena parte de la comisaría, la parte de atrás, fue derruida, ¿no? Con toda esta explosión, inhabitable por ese lado, ¿no? Totalmente, pero no hubo daños materiales, no hubo vidas humanas que lamentar, ¿no? Fue en ese periodo donde yo recién había ingresado a la universidad, fue el año 1985, a la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, a la Facultad de Economía. El hecho que más me marcó en aquel entonces fue justamente cuando recién yo era cachimba, había un atentado a un docente de la facultad. ¿Qué edad tenía usted? Yo tenía 19 años. Okay. Entonces encontré al docente un charco de sangre que supuestamente porque no se supo al fin y al cabo si ha sido ese grupo armado que existía en la universidad, que ha sido atentado por parte de ellos, decían, ¿no? Y fue eso lo que más me marcó en mí. Entonces, ¿sí considera que le afectó mentalmente este suceso? Por supuesto, ha sido una situación muy terrible, no solo para mí, sino para todos mis compañeros de la facultad. Claro. ¿Considera que este hecho le cambió ideológicamente? No tenía todavía en aquel entonces ninguna ideología formada en mí, más que lo que es de un estudiante que recién está entrando a la facultad. Claro, usted era muy joven. Exacto, y recién estaba iniciando la universidad. Un atentado cuando ocurrió, que fueron un coche bomba
50 metros de mi casa. Destrozó todas mis lunas, vidrios, vasos. El forado que causó en la berma, porque pasa una berma, tenía el objetivo de romper la tubería matriz de agua. Posiblemente ellos explotaron la tubería y el agua comenzó a salir, pero a cantidades inmensas. El tema laboral también, por ejemplo, en esos tiempos yo cumplía servicio militar y ver cómo es que a una de las movilidades que nos transportaban le pusieron en la pista, en la carretera, pusieron una bomba que cuando pasó explotó y hubo muchos daños. Mucha gente lastimada, el carro seriamente averiado, gente colgada. En el ámbito, se puede decir, público, también afectado, porque tenían pues ahí en Pueblos Azules, lo que es ahora la avenida Chabuca, y de pronto sonaba fuerte y cuando volteamos a ver de dónde era, vimos del Cerro San Cristóbal, que más atrás, era, no sé, como un dragón de fuego que los cables de atención chicoteaban y salía chisporroteaba por todos lados y luego se apagaba todo. No solamente una cosa te marca en ese entonces, ver tantas cosas, tanta gente muerta, tanta zozobra, tanto miedo que tenías de saber que un día sales y no sabías si vas a regresar o no. En el conflicto armado interno que asoló el Perú, específicamente centrándonos en la década de los 80 y principios de los 90, los ataques cometidos por los grupos terroristas tuvieron un impacto devastador en el acceso a servicios básicos, afectando profundamente la vida cotidiana de la población. En el tema de la electricidad, por ejemplo, la infraestructura energética se volvió un blanco estratégico. Los ataques frecuentes a las torres de alta tensión del sistema interconectado centro-norte, los cuales abastecían a la capital, terminaron en apagones masivos, los que paralizaron la actividad económica y social. Estos terminaron generando un profundo desconcierto, como detalla la Red de Energía del Perú en su análisis sobre el periodo. Respecto al exceso de suministro de agua, en este periodo, la migración forzada hacia asentamientos periurbanos en Lima agravó la vulnerabilidad social y sanitaria. La limitada capacidad de los gobiernos locales para brindar servicios básicos junto con otros factores acentuaron las desigualdades en el acceso a agua segura, dándonos a entender que el conflicto afectó indirectamente la provisión y calidad de agua. ¿En qué medida afectaron los ataques terroristas al acceso que tenías a servicios básicos? En ese entonces, cuando pasó lo de mi casa, bueno, no tuvimos agua varios días, creo que 4 o 5 días estábamos sin agua, la gente no sabía qué hacer. La verdad que parecía, no sé, pues de una zona de guerra quizás, la gente andando con su bicicleta, con sus scooters, ¿ya? O bicicletas, o al hombro, o en los brazos, cargados sus bidones, sus vales, sus botellas, para llenar y buscar dónde pueden conseguir un poco de agua. De la nada, se iba la luz. Prácticamente vivíamos varios días de tinieblas, con velita, porque a cada rato la luz se iba. Cortaban la luz, se cortaba el agua. Justo en ese tiempo también hubo el tema de, comenzó a haber hiperinflación y bueno, todo escaseaba, todo era colas. Aparte de las colas, todo era atentados y la verdad que bastante temor, bastante falta, carencia de todo por todos lados. Recuerdo que eran los años 80, yo por ese tiempo tenía 80, 81, 10, 11 años tenía y era una Navidad, estábamos todos en familia, reunidos, esperando la llegada de la hora de las 12, ¿no? Para celebrar la Navidad. Y faltando 5 minutos, detonó, se escuchó un estruendo y se fue la luz. En algún momento, al inicio fue gracioso, pero luego lo tomamos en serio porque se escucharon más y más detonaciones. Y ese fue el inicio de una serie de actos en las cuales la luz se fue. Y yo no solamente perdí porque terminé francamente asustado, sino que también se perjudicaron pues todo el barrio, todavía también. Vivíamos en función a tener velas. ¿Durante cuánto tiempo ocurrió este suceso? Aproximadamente hasta 90 casi. Una serie de ataques continuos a la luz, por lo que no tienen acceso casi una década. Exactamente. Durante los años 80 para arriba hasta el 85, 86 era continuo. Posteriormente fueron bajando un poco, pero igual siempre. Yo tenía un televisor antiguo, un televisor Marcasel, que lo había comprado, y era de tubos. Tantos apagones hubo porque uno no sabía cuándo sería el próximo. Tantos apagones hubo que voló el televisor. Y me quedé sin televisor casi 3 años, hasta que mi papá pudo comprar otro, que no teníamos televisor. Son cosas que parecen simples, pero cuando tu única diversión o tu conexión al mundo es un televisor y no tenerlo, te limita muchísimas cosas. El conflicto armado interno en Perú, también conocido como Tiempo del Terror, se desarrolló entre los años 1980 y 1998 y representa el episodio de violencia política más prolongado y letal en la historia moderna del país. El principal protagonista fue el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, en el que ocurrieron asesinatos, masacres, atentados y castigos especialmente dirigidos contra comunidades campesinas de la Sierra Central, en Ayacucho. Aunque inicialmente encontraron cierto apoyo entre sectores radicalizados y empobrecidos, los mismos campesinos se convirtieron en sus principales víctimas y opositores.
A este escenario se sumaron el movimiento revolucionario Tupac Amaru y las Fuerzas Armadas, que también perpetraron numerosas violaciones a los derechos humanos. La CBR estimó que este conflicto, el conflicto armado, causó 70.000 muertes y desaparecidos. Aproximadamente el 54% fue a causa de Sendero Luminoso y el 29% por parte del gobierno. La mayoría de estas víctimas fueron rurales, quechohablantes, analfabetas y pobres, lo que pone en evidencia cómo este conflicto generó muchas diferencias para esta minoría. Términos como torruco también surgieron durante esta época, lo que exacerbó las diferencias dentro de estas minorías sociales, dando de forma grande a las poblaciones como las indígenas y las rurales. Sendero Luminoso no inició esta violencia desde cero, sino que aprovechó las jerarquías sociales que ya existían en la época para tomar poder y control. ¿Alguna vez ha presenciado la influencia por parte de la ideología senderista? ¿Alguna vez usted presenció la influencia por parte de la ideología senderista? Con esto me refiero a algún tipo de adoctrinamiento. Sí, o sí, 1987. Nada, solamente ellos han entrado a llevar las cosas, pues lo que necesitaban. ¿Cómo es que ellos entraron? Entraron como cualquier persona de que manifestando, no sé, que pertenecen a ellos, y vino y dijo de que luchaban contra los ricos, pero ya pues para eso nosotros sí ya sabíamos qué hacían, pero no ha habido nada de malo ahí, en ese sitio, al menos le he visto sí, ahí. Pero no ha habido más cosas y se fueron. De los 3 días vino del ejército la buscada, pero no sé si se habrán encontrado. Ya existían en la universidad 2 grupos marcadamente denominados Sendero Luminoso y Tupac Amaru. Ellos siempre izaban sus banderas, repartían panfletos, hacían sus pintas en los muros y aparte de eso también llamaban o convocaban asambleas. Y eso era parte, obviamente, de adoctrinamiento, ¿no? Claro, ¿usted alguna vez asistió a una de esas asambleas? No, pero sí tenía compañeros que asistían a la asamblea. Entiendo. Si usted llegó a presenciar esta clase de adoctrinamiento, estas asambleas, ¿pudo presenciar alguna persona específico que haya sufrido alguna consecuencia por parte de esto? Sí, me hace recordar a una persona particularmente que era compañera, que compartíamos círculos de estudio, que ella iba exactamente, que iba a estas asambleas, y que dado la situación en aquel entonces que habían rastrillajes llamados por los militares, que nos enteramos que ha sido detenido por este grupo, y al fin de la búsqueda que hacían, porque desapareció en cierto momento y pensamos que estaba detenida, los familiares, los amigos empezaron a buscar y lamentablemente nunca dieron con su paradero. Y lo terrible es que hasta el día de hoy, que yo sepa, no se sabe de ella o no se supo nunca de ella. Finalmente, el 12 de septiembre de 1992, Abimael Guzmán fue capturado por la policía antiterrorista peruana en una casa de clase media en Surquillo, en Lima. Guzmán y sus dirigentes de Sendero Luminoso no opusieron resistencia ante el apresamiento, según fuentes oficiales. El Grupo Especial de Inteligencia, más conocido como el GEIN, fue el encargado de la captura de Abimael Guzmán. Este grupo surgió en 1990 como una rama de la DIRCOTE. Ellos llevaron a cabo la Operación Victoria. Su objetivo de la misión era lograr la captura del llamado Comité Permanente, en donde los líderes de la organización eran Abimael Guzmán, su esposa y Oscar Ramírez Durán. Tras la noticia, la población peruana reaccionó con júbilo y lo percibieron como el fin de una era de terror, colocando banderas nacionales en sus viviendas y en sus vehículos. Sin embargo, las autoridades permanecieron alertas ante posibles represalias de Sendero, rodearon la sede de la DIRCOTE con 5.000 agentes. ¿Cómo vivió la captura de Abimael Guzmán y qué significó para usted? La captura de Abimael en el año 1992 fue una gran noticia y una alegría para el país. Sentimos un gran alivio con la captura, puesto que los 12 años de guerra interna había desangrado al país. Entonces, en general, cuando lo capturaron, ¿sentiste alivio? ¿O hubo algún sentimiento de miedo o temor a que se ocurrieran represalias para liberarlo? Porque aumenta la violencia a partir de su captura, como en cuestión de venganza. No, las familias sentimos gran alegría, una gran tranquilidad. Yo recuerdo que cuando vimos las primeras imágenes nos abrazamos en casa y por fin pensamos de que esto iba a acabar, esta locura, este baño de sangre de durante 12 años iba a terminar. ¿Cómo te enteraste de la noticia? Nos enteramos por la televisión. Me parece fue un domingo en donde ya desde las 5 de la tarde ya habían primeras noticias de que se había hecho una incursión exitosa. Y aproximadamente a las 9 de la noche ya se dio la noticia a nivel mundial de que habían tomado preso a Abimael. Había muy poco acceso a fotografías actuales sobre Abimael y te sorprendiste al verlo encarcelado con traje a rayas, ver la cara del genocida más grande de Perú. Sí, Abimael
hizo un culto a la personalidad durante todos los años de la guerra interna. Se mostraba como un líder, como un maestro, como un gran estratega militar que estaba dirigiendo una guerra popular. Y vimos en la televisión las primeras imágenes. Y primera vez vimos al líder que durante muchos años estuvo en la clandestinidad. La noticia, definitivamente después de 10 años de toda esa violencia, de todo ese terror, de todos esos enfrentamientos, ¿no?, entre el Estado y Sendero, ya estábamos bastante agobiados, ¿no?, por todo lo que pasaba, las matanzas que habían, víctimas. Era terrible. Y entonces cuando sale en la televisión, en los noticieros que lo atrapan, he sentido pues personalmente un alivio. Yo creo que eso ha sido masivo, ¿no? Es un alivio, un respiro, por fin. Fue el inicio del fin, ¿no? Probablemente hubieron personas que todavía quedaban ahí, pequeñas redes, ¿no?, de todo ese Sendero que asoló pues al país, pero ya fue menos porque el líder, ¿no?, ya había sido capturado. Entonces, ¿usted considera que a pesar de que hayan capturado a Ismael Guzmán todavía siguieron los movimientos de Sendero Luminoso? Sí, me parece que sí, hubieron noticias, ¿no? Cambiaron sus nombres, ¿no?, y su presentación. Muchos fugaron o se escondieron, salieron del país, pero de todas maneras, así como estaban como escondidos. Pero sus ideales, ¿no?, han permanecido, pero ya no se podían desarrollar, porque ya nosotros, la colectividad, la comunidad, ¿no?, nadie ya aceptaba esas cosas, ¿no? Entonces ya se había llegado a una calma, a un dominio, ¿no?, de toda esa violencia, de tal manera que podríamos decir que se llegó a erradicar años posteriores. Los testimonios son altamente complementarios sobre las experiencias más impactantes con los atentados terroristas, revelando la omnipresencia del conflicto en la vida cotidiana de jóvenes de diversas edades. En el caso de la señora Isabel, ella presenció el atroz atentado de un docente en su universidad en Cusco, encontrando un charco de sangre que la afectó profundamente. En el testimonio del señor Hernán Cornejo nos habla que vivió el daño directo a su enamorada por perdigones durante un evento cultural en Villa El Salvador, en medio de balaceras y coches bomba. Miguel Chaupis experimentó la violenta irrupción de encapuchados en una reunión universitaria, donde detonaron una munición y pintaron el aula, sintiendo la amenaza directa en su espacio de estudio. El testimonio del señor Eduardo García abarca múltiples eventos, como lo fue la destrucción de su casa por un coche bomba, un ataque con explosivos a un vehículo militar, lo que causó heridos, y bueno, la constante zozobra por estos atentados, especialmente a lo que fueron las torres eléctricas y lo que fue el atentado contra Tarata. Asimismo, la señora Rocío Béjar fue marcada por un fuerte bombazo, en este caso un coche bomba, frente de la comisaría de Playa Rímac, muy cerca de su domicilio. Esto dejó la estación parcialmente destruida y resonó como un estruendo brutal en la localidad. Testimonios revelan que el conflicto armado interno tuvo un impacto directo y severo en la vida cotidiana de las personas, principalmente a través de la interrupción de servicios básicos esenciales. La electricidad se veía afectada continuamente por casi una década, obligando a las familias a vivir en tinieblas y depender de velas, lo que incluso dañó electrodomésticos importantes como televisores, que eran su única conexión con el mundo. A la falta de luz se le sumaba también la escasez crítica de agua por varios días, lo que forzaba a la gente a cargar bidones y baldes para poder conseguirla. Este panorama se complementaba con la hiperinflación, la escasez generalizada de productos y una carencia de todo por todos lados. Finalmente, la señora Eusebia, aunque menciona el atentado de Tarata, a pesar de no haberlo vivido, ella sí fue testigo del atentado de la Fiscalía de la Nación en 1993, cuando un coche bomba explotó frente al edificio institucional en el centro de Lima. Aquel día ella se encontraba junto a su hija y recuerda haber sentido un miedo paralizante por el fuerte estruendo. Este evento dejó una fuerte huella en su memoria por la cercanía del estallido. En conjunto, todas estas narrativas ilustran la brutalidad, el temor generalizado y la profunda afectación personal que los atentados sembraron en la población civil. Los dos testimonios revelan la profunda resonancia de la captura de Ismael Guzmán en la sociedad peruana durante el conflicto armado interno. Para muchos, este evento generó un inmenso alivio y la esperanza de un cese inmediato de la violencia que había desangrado al país por 12 años. Un sentimiento tan potente que llevó a abrazos y la creencia de que por fin esto iba a acabar. Sin embargo, la perspectiva se matiza entender que, aunque fue un golpe devastador para Sendero Luminoso y el último bombazo para el grupo no significó como tal el fin absoluto del conflicto, la organización de Sendero Luminoso era tan arraigada que continuó mostrando signos de actividad como estallidos y la aparición de sus banderas, demostrando que la captura fue más bien el principio del fin de esta era.